Radio Encastre, un programa para armar. Nos vamos a dar ahora el espacio de abordar la noción, el concepto de padre desde otra perspectiva. Vamos a hablar con Leonor Pisanchi, que es terapeuta transpersonal desde hace casi 20 años. Ella realiza formaciones y consultas en transgeneracional, bioneuroemoción y leyes biológicas, y además es disertante, es formadora y forma parte también de la agenda cultural de la Municipalidad de General Pueyrredón. Buenas noches, Leonor, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar del otro lado. Hola, André, hola, Javi, buenas noches, gracias que me dejan asomarme, gracias. Ojalá que prontamente podamos hacerlo de forma presencial, pero les agradezco este ratito que nos damos. Por favor, a vos por estar del otro lado, por hacerte un espacio y un hueco también en esa agenda repleta de consultas y de charlas y de formaciones. Y cuando te pedimos ese mini CV para presentarte, vos nos contaste, nos decías que entre otras cosas sos terapeuta transpersonal, como decíamos recién, que facilitás procesos y consultas en transgeneracional, bioneuroemoción y leyes biológicas. Y la primera pregunta, para después sí meternos en el tema del día de hoy, que tiene que ver con el padre, es saber qué son y qué implican brevemente esas prácticas terapéuticas que le dan sentido a tu recorrido en estos últimos 20 años. Bueno, vamos a ver, yo comencé, siempre digo que me fumé todos los saumerios, porque yo encendía saumerios y trabajaba en camilla como máster en Reiki, Satnam, Rasayan, llave mariana, reenergetización. Yo tenía un elemento muy lindo de mi trabajo y me daba cuenta que las personas llegaban a su casa muy bien y al cabo de un tiempo estaban en el mismo punto. Eso me obliga a seguir estudiando para identificar cuál era el disparador que hacía que las personas volvieran al punto inicial cuando se iban también de mi consulta. Y tenía que ver con las personas con las que nosotros vivimos, las personas con las que nos relacionamos. En la terapia transpersonal se trabaja más que el por qué, el para qué. Como una pregunta de qué tengo yo que ver con esto que me está sucediendo, considerando que no es un accidente el vínculo que tengo con cada uno de los miembros de mi familia, sino que tienen un propósito. Yo sigo la línea de la escuela gestáltica y sigo la escuela de Jung, donde justamente se trabaja mucho las emociones, las percepciones, las intuiciones, los sueños, y toda esta información y este bagaje que heredamos a través del inconsciente familiar y el inconsciente planetario. Luego de esto me formo en bioneuroemoción con Enrique Corbera, dándole un poco más de forma a lo anterior e incorporo la psicogenealogía de transgeneracional, donde ahí sí identifico puntualmente el patrón. ¿Qué es el patrón? Vos heredás un programa familiar que te hace ser parte de una familia, y esto es, no solo heredás el cómo te ves, sino y la carga genética, sino también los intereses de la psicología de tu familia. Considerando que en cada generación nos invita el inconsciente familiar a traer la solución al ancestro. Y esto es, si mi mamá no se supo separar de papá, tal vez a mí me toque transitar una experiencia de separación para poner una nueva información. De mismo modo, si en las relaciones anteriores de mi familia lo importante era que el padre fuera proveedor, tal vez nos falten varias generaciones de encontrar una pareja bien vivida y a la par. A veces nos lleva muchas generaciones a encontrar que el padre de nuestros hijos también sea una buena pareja o que yo sea una buena pareja para el padre de mis hijos. ¿Por qué? Porque en las generaciones anteriores el vínculo que nos unía era sobre todo sobrevivir de la hambruna, el destierro, las corridas políticas, las guerras. Entonces yo me reunía con un paisano para salir del lugar en donde yo estaba para ver si podíamos sobrevivir. No era una relación necesariamente amorosa, era una relación de necesidad. Entonces a veces, sí, perdón. No, es que no te quiero cortar, pero me haces pensar en las especies animales en las que esto que vos acabas de describir se define como la evolución y siempre es positiva. ¿Con las personas también se puede decir eso o no? Siempre. Si estás vivo, no puede ser negativo. Y es ahí donde ensambla mi otra formación que tiene que ver en leyes biológicas, donde se estudia la filogénesis, que es cómo nosotros evolucionamos como especie.
Y como cada uno de nuestras hojas embrionarias en nuestro cerebro nos da y nos aporta soluciones a las diferentes necesidades. Nosotros tenemos el cerebro más viejo que necesita sobrevivir y el cerebro más nuevo que necesita vincularse, relacionarse, y por ende somos mamíferos y manada. Pero también tenemos un cerebro del reptil que necesita cubrir sus necesidades de alimentación, respirar y reproducirse. Entonces, todo esto que bien decís, Javi, que es conforme pasan las generaciones, estamos evolucionando. Desde la psicología familiar se interpreta que cada generación aporta una solución a lo sucedido y que, aunque a mí no me guste cómo es esa solución, siempre es una respuesta a una necesidad inconsciente. Por ende, nosotros no somos un error en nuestra familia, sino el propósito para el cual la familia me ha traído. Bueno, me estás quitando un poco de mérito, pero creo que lo necesitaba, porque yo siempre pensé en cosas que mi padre había hecho o no hecho conmigo, que yo no quería repetir con mis hijos. Y si bien creo que eso está pasando, entonces tampoco es que tengo un gran mérito, porque era lo que tenía que pasar. Desde la psicogenealogía y el transgeneracional entendemos que a eso se llama reparación. Y esto es, yo voy a hacer todo lo contrario, lo que a mí me pasó, pero justamente es a partir de lo sucedido. Por ende, esa memoria inconsciente no necesariamente es sanada, sino que yo me llevo a la vereda de enfrente. Por ejemplo, imagínate que mi papá era alcohólico. Esto que te voy a contar es parte de mi historia familiar. En mi familia hubieron muchos alcohólicos. Y yo soy completa, total y absolutamente astemia, al punto de que no puedo brindar, lo que también no me permite pertenecer a un grupo. Pero yo nazco con la adaptación de no caer en el lugar peligroso de mi familia en cuanto al alcohol. Entonces, yo me fui a la vereda opuesta. ¿Qué es lo que tengo que aprender? A sanar. Y sanar es, bueno, yo tal vez brindé, tal vez me copeteé un poco, pero no es que me fui al exceso ni perdí conciencia, y al otro día me atiendo bien, me doy buena compañía y continúo con mi vida, sin juicio. Entonces, reparar es esto que vos decís, voy a hacer todo lo contrario a lo que me enseñaron. Sanar es encontrar el medio, ¿no? Entonces, en generaciones anteriores donde papá y mamá aguantaron demasiado para permanecer juntos por los chicos, en esta generación aguantamos muy poquito y nos separamos. Bueno, la futura generación deberá aprender a hacer acuerdos en la inteligencia emocional. Esto sería evolución dentro de lo que entendemos traer una nueva información a las preguntas de la familia. Leonor, puntualmente, el padre en estas dinámicas o prácticas terapéuticas que también entiendo se relacionan con el trabajo con el árbol de cada uno y de cada una. ¿Qué rol tiene el padre? Hay una, más allá de que cada caso por supuesto es particular, estimo que debe haber algunas características desde estas prácticas en relación a lo que simboliza el padre en nuestras historias. Muy bien, es muy interesante, es fascinante. De hecho, yo hace muchos años que reivindico el rol del papá o aquel que haga el rol masculino en la pareja. ¿Se entiende, verdad? Yo puedo, en términos biológicos, y estoy hablando de biología, yo también tengo testosterona, aunque sea una hembra, una mujer. Y esto significa que si falta macho en términos biológicos, yo haré un aumento de función de mi testosterona para salir a cazar y cuidar a mis cachorros. Entonces, si yo salgo con una mujer, alguien hará la función de testosterónico para cuidar el perímetro de la casa y salir a cazar, darle tranquilidad a la hembra que debe custodiar el interior de la cueva y por ende el cuidado de los cachorros. Estos que son los roles es algo que la biología nos aportó a través de las hormonas. Y este comportamiento es inconsciente. Entonces, cuando hablamos del rol masculino, o hablamos de el que hace el rol de papá, es fundamental a la hora de la conformación del bebé en el útero de la madre. Y sé muy bien que toco temas muy sensibles, porque existe lo monoparental,
y existe el concebir sola, y no está mal, está bien. Eso es lo que estamos hablando de el rol, y como tal me voy a someter a responder dentro de los conocimientos que traemos en el bagaje del consultorio. Como yo trabajo desde hace 20 años en esto que es la terapéutica y acompañar historias, también trabajo con hipnosis. La hipnosis ericksoniana nos lleva a los primeros momentos de nuestra vida, cuando tenemos las memorias más remotas, tal vez a los 2, 3, 4 años. Mayormente, si no en el 90% de los casos, la percepción del niño es a partir de lo que ve que a la madre le sucede. Y en casi la totalidad de los casos, lo que a la madre le sucede tiene que ver con la pareja. Así de importante es el padre. Yo necesito una figura masculina o que haga el rol de padre para darme tranquilidad, para yo poder conectar con la crianza a mi cachorro. Y por ende necesito que alguien me cubra en el cuidado del perímetro de la casa y salir a hacer la acción de cazador. De esta manera, la biología sabe que cuando la hembra se embaraza no caza igual. Por eso las mujeres tenemos un interés sexual un poco más bajo que el del varón en cuanto a la actividad sexual y nos da ventajas. Las mujeres tenemos un deseo sexual de un 10% menos que el varón, que siempre está por sobre un 30%. ¿Por qué? Porque las mujeres sabemos que si estamos buscando el mejor varón, necesitamos estar un poco más frías para elegir a ese que nos va a dar el mejor cachorro. Y también sabemos que cuando tenemos el mejor cachorro en nuestro útero, no podemos salir a cazar igual. Por ende, necesito la figura masculina que se encargue de custodiarme, y como custodiarme es, yo sé que puedo descansar en este varón en caso de que yo no pueda alimentar a mi cachorro. Y esto es pasado en limpio dentro de la psicología. Yo necesito descansar en alguien que me cuide para poder nutrir bien a mi hijo. Y nutrir a través del cordón umbilical. Y nutrir a través de la teta. Leonor, pero digo, esta perspectiva, entiendo que vos lo venís remarcando, ¿no? Que es biologicista, pero ¿cómo dialoga con muchos de los reclamos, de las reivindicaciones, de las agendas feministas, que entiendo vos las conocés, y que de alguna manera justamente lo que están intentando desde hace tiempo es de construir esa lógica en donde ser mujer tiene determinados dotes y ser hombre determinados otros, y no se contempla como... ¿Me explico lo que quiero consultarte? Digo, no sé si comprendo. Yo te estoy hablando de lo que en la biología se habla de ciclos. Claro. Vos tenés un momento, entonces, tomar conciencia de concebir significa, no es dejar de trabajar ni dejar mis actividades, sino es saber que si algo me sucede, hay alguien tan apto como yo para cuidar a mi cachorro. Uh-huh. Y esto es una construcción de la pareja independientemente de los géneros. Claro. Entonces, yo sé que vos podés con este cachorro que nos pertenece, pero el cachorro es de ambos, y yo necesito descansar en vos para poder tener la mejor el alimento, la mejor nutrición, que tiene que ver con la oxitocina, la prolactinemia, para darle la mejor calidad nutricional a mi bebé. Por ende, para que yo pueda darle una buena calidad nutricional, necesito una contención emocional, de cuidados, de poder descansar, porque nosotras sabemos que cuando nosotras concebimos, y esto es lo que tenemos que contemplar, y hasta que no se vean las emociones, los miedos, la biología y lo que yo heredé, tendremos una medicina limitada, una psicología limitada, y no veremos al humano desde un todo. Uh-huh. Si la psicología no contempla el cuerpo, y si la medicina no contempla la emoción, y lo que se heredó, no entendimos nada. Uh-huh. Entonces, cuando yo tengo un bebé, yo sé que durante este tiempo necesito retirarme a los cuidados del cachorro. ¿Por qué? Porque cuando un bebé nace, las mujeres perdemos masa encefálica. ¿Y esto qué significa? El cerebro femenino se afina para que las neuroconexiones sean más veloces y más rápidas y yo pase a la acción de manera inmediata por si a mi hijo le sucede algo. Lo tengo yo. La oxitocina que yo libero cuando le doy teta me hace ser codependiente y adicta de mi bebé, lo que significa que si yo paso horas sin ver a mi bebé,
yo tengo los mismos rasgos de abstinencia de cualquier adicción. Sudoro, me pierdo, tengo palpitaciones, ¿sí? Entonces todo esto son las ventajas que la biología probó millones tras millones de años verificando las experiencias de las generaciones anteriores para que mi hijo pueda crecer y yo, sobre todo, no lo abandone. Por ende, yo soy codependiente y adicto al olor de mi bebé. Estamos... Entonces, sí. No, otra vez ocurre, pero no, por ahí tenías que redondear una idea. Y yo quería recordarle a los oyentes que estamos escuchando a Leonor Pisanchi, que es terapeuta transgeneracional y terapeuta transpersonal. Si no redondeaste, seguí por donde venías, pero yo te quiero compartir una reflexión que teníamos al principio de este programa con Andrea, y más allá, o no, vos lo vas a corregir, de que todo lo que estás contando y todo lo que estás desarrollando lo anclás en el ámbito de la biología. Queremos preguntarte si hay también algo de eso, o lo que se nos ocurría es muy superficial cuando padres le ponen a sus hijos sus nombres o sus segundos nombres, o esos nombres pasan de abuelos a nietos. Ahí también hay herencia, ahí hay carga. No, perdón que me ría tanto porque yo tengo el nombre de mis dos abuelas y el apellido el apellido, mi apellido de mi nono es el apellido de lo que fue su madre, porque hubo un abandono. Como no me voy a dedicar a la psicogenealogía. Es importante comentar algo en cuanto a esto de la concepción. Cuando yo invierto un óvulo en darle vida a mi hijo tiene la información de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo nazco con reserva ovárica. Yo no hago óvulos. Esta reserva ovárica viene del útero de mamá, por ende tiene la información de todo lo sucedido en mínimo 7 generaciones según la epigenética. Entonces, cuando yo quedo embarazada, se activan todas mis memorias de cómo las mujeres vivieron ser mamás en esta historia. Por ende, muchas veces la depresión postparto tiene que ver con duelos que no se pudieron resolver en generaciones pasadas, y que cuando yo quedo embarazada, activo la tristeza de la abuela, porque vuelvo al punto de que mi inconsciente ha sido regido por el óvulo de la abuela. Entonces, traigo la información tal vez de poder conectar con mi pareja y vivir bien esta depresión postparto porque ahora hay pareja. Cuando le damos un nombre a nuestro hijo, lo que estamos haciendo es proyectar en nuestro hijo todo lo que nosotros hubiéramos querido tener y no pudimos. Por ejemplo, si yo a mi hijo le pongo el nombre de mi mamá, yo quiero entonces que mi hijo tenga una relación conmigo como la que yo tuve con mi mamá, o resolver mi relación con mi mamá a partir de la figura de mi hijo. Los nombres, según Jung, cargan con la información simbólica como los arquetipos del tarot, que tienen la información de todos aquellos que utilizaron los símbolos. Entonces los números tienen símbolos, los nombres son símbolos que tienen una información emotiva, inconsciente, impresa en el nombre. Como todos los Diego Armando que hay, que tienen el interés de sus padres de tener un hijo que juegue al fútbol o que les despierte esa emoción de reunión que generaba el fútbol cuando íbamos a la cancha con papá y con mamá. Entonces mi hijo me garantiza la reunión familiar. Entonces cuando yo le pongo un nombre, que es el mío o el de mis padres, no le estoy dando mucha capacidad de maniobra autónoma al hijo, sino más bien ya lo estoy guionando. Y puedo dar fe de esto, porque tengo el nombre de mis ancestros. Entonces, cuando nosotros concebimos un hijo, el nombre es lo más parecido a la necesidad inconsciente de papá y mamá. Y a esto nosotros le llamamos proyecto sentido, que es todo lo que le pasó a mamá desde 9 meses antes de saberse embarazada y durante los primeros 3 años de vida del bebé. Todo eso es un programa inconsciente, como un código de barras que le ponemos a nuestro hijo y que nos han puesto a nosotros, y esto será la base programática que luego manejará nuestra realidad o nuestras interpretaciones de la realidad que tenemos. Entonces, si, por ejemplo, mi abuela la abandonó el abuelo,
Yo hoy, cuando concibo, puedo tener una depresión posparto, pero sentirme bien acompañada de mi pareja y juntos poner una nueva información en beneficio de la pareja, del cachorro y de las futuras generaciones. Leonor, nos quedaríamos charlando un rato más, se nos está yendo el tiempo y tal vez para acercar estas prácticas terapéuticas a más personas, muchas veces está bueno el ejemplo, ¿no? ¿Recordás y brevemente alguna historia que hayas laburado en consultorio que haya tenido al padre como eje central y que te haya conmovido, llamado la atención, o que en realidad la tomes como ejemplo para demostrar que sí, a muchísimas personas historia le pasa? Maravillosa, tengo muchas historias. De hecho, hay un proyecto de escribir en un libro estas historias, pero para mí es muy importante que quede claro lo siguiente: ¿puedo yo criar a mi hijo sin un padre? Sí. ¿Puede un padre criar a un hijo sin una madre? Sí. Tengo todos los recursos, todas las respuestas, todos los dotes para hacerlo, pero estamos hablando de concebir desde la conciencia o de criar desde la conciencia. Entonces, la toma de conciencia radica en el acuerdo constante, en la convivencia desde el sentir emotivo, desde el te elijo y vamos a hacer lo mejor para nosotros como familia, sabiendo que la pareja es más importante que el mismo cachorro en términos biológicos. Que el cachorro los primeros 3 años codepende de mamá y que a partir de los 3 años es fundamental la figura de papá. Y que ahí es cuando la pareja recupera el erotismo, el acuerdo y la inteligencia emocional para continuar en la familia. Por ende, hay ciclos, y cuando yo hablo, es que estoy diciendo hay un momento en donde yo necesito centrarme en el útero, hay un momento en donde yo necesito centrarme en dar teta, y hay un momento en donde yo necesito centrarme en mí y en mi pareja. Son momentos, no es estático, es dinámico. Hubo una historia que atendí de una mujer que venía con unos problemas muy serios de la pierna derecha. Ella es una mujer diestra y todo lo que tiene que ver con lo derecho, del lado derecho, cuando sos una mujer diestra, remite a mi relación con mi papá o con mi autoridad. Mi pregunta fue directa: ¿cómo te llevas con tu papá? La mujer se ponía a llorar y me dijo: mi papá es un bruto, que cuando yo tenía 15 años, cuando yo quería una fiesta y un vestido, mi papá me regaló una heladera. Entonces yo abro el árbol, entonces pregunto, bueno, vamos a buscar, como el árbol genealógico, vamos a buscar la historia. Debe haber una sensatez para que si vos esperabas un vestido te regalen una heladera. ¿Cuál era la historia? Este hijo había sido concebido por una mujer, que era la abuela de mi consultante, que era la más grande de 10 hijos y que a los 15 años la habían cambiado por un animal de granja. Quiere decir que esta mujer fue cedida por alimento para sus hermanos, por un hombre que era mucho más grande. Se casa y tienen a el padre de mi consultante. ¿Cuál es el gesto que él hace cuando le compra una heladera en vez de un vestido? En la heladera le estaba diciendo: hija, para vos hay alimento, vos te vas a quedar a mi lado. ¿Está bien? Por supuesto que sí, Leonor. Te agradecemos muchísimo